Muy bien, gracias a Dios, hermanos, continuar con este estudio que estamos llevando en el libro de los Jueces. Y vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo 14. Estamos hablando de Sansón, o en la época estamos narrando la vida e historia de Sansón. Y hoy vamos a ver de manera general los aspectos de su vida y de su tiempo como juez delante de Israel. Entonces, vamos por favor a Jueces capítulo 14. En el capítulo 13 vimos cómo había una gran expectativa por este juez que era Sansón, pero la realidad fue muy distinta. Sansón, como vamos a leer ahora, Sansón, la forma en que vivió, las decisiones que tomó, la manera en cómo terminó también, dejaron mucho que desear a lo que se esperaba de este gran personaje, ¿verdad? O se esperaba que fuera un gran personaje. Y en este capítulo 14 al capítulo 16, la parte o la narración más larga de cualquiera de los jueces se dedica a Sansón. Vamos a darnos cuenta, hermanos, acerca de cómo él vivió. Ahora, a manera de recordar y de introducirnos correctamente, no hay que olvidar que Sansón es en Hebreos capítulo 11 llamado un hombre de fe. Cuando está escribiendo el autor de Hebreos, no sabemos quién es a ciencia cierta, pero cuando él está escribiendo en Hebreos acerca de los que hicieron maravillas por medio de la fe en Dios, Sansón es mencionado. Dice el autor, ¿y qué más diríamos o hablaríamos de Sansón, de Jefté, verdad? Aún Jefté, que cometió esa atrocidad de sacrificar a su hija, Jefté tuvo fe en el Señor cuando el Señor le indicó lo que él tenía que hacer. Sansón tiene fe en el Señor y podríamos llamarlo como un hombre de fe. Ahora, al ver a Sansón de esa manera, nos identificamos como pueblo de Dios. Y somos hombres y mujeres que confiamos en Dios. Pero entonces, como dijo el apóstol Pablo, hay que atender a lo que se escribió antes. ¿Por qué? Porque para nuestra enseñanza se escribió. Para que no hagamos o hagamos de acuerdo al ejemplo que vemos en esos escritos del Antiguo Testamento. Y Sansón, hermanos, hoy va a ser un ejemplo para nosotros, obviamente, tomando la porción de la Escritura acá, en donde vamos a ver cómo Dios resalta en todo esto. Ahora, en este libro de Jueces entonces, el último juez mencionado, Sansón. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de algo que es mi tema y algo que es importante. Hablaremos de que nosotros tomamos decisiones todos los días, a cada momento. Hemos hecho énfasis en eso en las diferentes clases, me parece. Y esas decisiones son voluntarias, son libres. Sin embargo, hermanos, dentro de esas decisiones libres que tomamos, no podemos quebrantar, socavar y tenemos que entender que cada decisión y lo que viene después de ella están dentro de un plan soberano de Dios. En nuestra mente va a ser difícil poder dividir una cosa de la otra. Pero quiero que podamos ver, hermanos, y que el Señor nos ilumine en esta mañana, en esta noche, para poder entender esta verdad. Libres decisiones en un plan soberano. Libres decisiones en un plan soberano. Ok. Quiero que veamos por lo menos 4 aspectos de estas libres decisiones en un plan soberano. Lo primero que quiero que veamos es que cada decisión es trascendental. Va a traer un resultado y ese resultado es incluso eterno. Vamos a ver en segundo lugar que cada persona toma decisiones morales. Es decir, o son buenas o son malas. No hay decisiones parciales. O son buenas o son malas. En tercer lugar, vamos a ver que cada decisión es voluntaria. Es decir, surge de un deseo mío y yo tomé esa decisión. Porque fue voluntaria. Y en cuarto lugar, vamos a terminar explicando que cada acontecimiento, incluida cada decisión, es para el cumplimiento del plan soberano de Dios. Ahora, al ir viendo esto, a más de ir, el tiempo luego es muy corto en jueves principalmente, pero a más de ir muchos pasajes, porque habría muchos pasajes que tendríamos que ver y comparar,
Vamos a utilizar textos del mismo libro, de los mismos capítulos de Jueces, hablando de Sansón, para poder ejemplificar esto, ilustrar estas verdades. Libres decisiones en un plan soberano. Hermanos, ¿te has sentido en algún momento o has pensado en algún momento que las decisiones que estás tomando, los anhelos que tienes y las decisiones que tomas, en un sentido no sirven para nada? Eso se llama fatalismo. ¿Sabes qué enseña el fatalismo, que es antibíblico? El fatalismo enseña que no importa las decisiones que tomes, esas no van a producir absolutamente nada para tu bien. Al final se va a cumplir lo que Dios diga y tú simplemente eres un instrumento mecanizado que va a cumplir de alguna manera, más bien, que las decisiones que nosotros tomemos no van a ayudar ni para bien ni para mal, que ya no podemos hacer nada para mejorar las cosas, fatalismo. Y el determinismo, ya lo estaba mezclando, el determinismo es que al final de cuentas todo lo que se está decidiendo ya está controlado y gobernado por Dios. Nosotros ni siquiera influimos en esas decisiones en un sentido. Ya está determinado. Ambas cosas, hermanos, son antibíblicas. El fatalismo y el determinismo. Y quiero que veamos, hermanos, en estas verdades, esta realidad que es bíblica. Tomamos decisiones y hay un plan soberano. Y esas decisiones son libres. Libres decisiones en un plan soberano. Primer punto, por favor acompáñame a Jueces y vamos a leer por favor capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jueces 14, del 1 al 3. Muy bien. Después de que el Espíritu viene a él, se comienza a manifestar el Espíritu del Señor en Sansón, que estaba haciendo quizá obras maravillosas, poderosas con fuerza. Dice el 14:1, Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Timnat era una ciudad pagana. Timnat era una ciudad habitada por filisteos. Y Sansón descendió. Ahora, la idea de esta frase es que de donde él estaba habitando, él desciende quizá geográficamente, pero en realidad al escribirle el autor está dando una referencia a que en realidad Sansón estaba descendiendo moral y espiritualmente también. Él descendió, es decir, él estaba yendo a un lugar donde no debería ir, a Timnat, a los pueblos paganos. Y entonces dice, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Algo que marcó su vida fueron los pecados sexuales de Sansón. El estar satisfaciendo sus pasiones carnales permanentemente, sus ojos, sus placeres, sus deseos. Y descendió, dice, y vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Imagínate los ojos abiertos, brillantes de Sansón, ¿verdad? Al darle esta noticia a su padre y a su madre. Y le dice, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Aquí hay algunas cosas, hermanos, en las tradiciones antiguas. Quienes tomaban decisiones de con quién te ibas a casar, aunque se podía preguntar y podía tomar el consentimiento del novio, realmente en muchos casos eran los padres. Mencionábamos que la vida de Sansón y la relación con sus padres fue de una manera muy distinta, podríamos decir. Quizás Sansón demasiado libertino en cuanto a su autoridad bajo sus padres. No sé si era como dicen aquí, ¿cómo dicen aquí? No, chiflado no es como dicen aquí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Chiple, ¿verdad? Que estaba demasiado chiple en ese sentido, pero vemos que es, yo quiero esto y tómenla para mí. Ahora, nota lo que le dice su padre y su madre. Le respondieron, versículo 3, su padre y su madre, no hay mujer en las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Ahora, esta idea de su padre y su madre dice, bueno, que no hay mujeres en nuestros parientes. ¿Por qué era importante esto? Porque era importante tener familiaridad con los de la misma tribu,
ya que eso implicaba lo de las tierras, que pudieran guardar sus heredades que les había dado el Señor. Pero el consejo de sus padres parece no ser el de, oye, ¿qué no sabes que el Señor con los de afuera? Esa no fue la instrucción. Es que no hay mujeres aquí entre tus parientes o en tu pueblo como para que vayas y tomes una filistea. Parece haber una débil instrucción. Recuerda ahora, estamos llegando al final del libro del tiempo de los jueces, y era un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía. Quizá el padre de Sansón y la madre de Sansón eran los más piadosos en el momento que se podían encontrar, pero realmente estaban un poco o muy alejados de una fidelidad piadosa al Señor. Ahora, después de que le dicen esto, vean lo que dice enseguida el mismo verso. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Cada decisión es trascendental. Nota el verso 5. Voy a brincar intencionalmente el versículo 4, pero mira lo que dice el verso 5. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre. Iban a pedirla. Y llegó hasta los viñedos de Timnat. ¿Recuerdas que el nazareno, el que se consagraba al Señor para servirle durante un tiempo determinado, pero Sansón era nazareno desde el nacimiento, desde el vientre, había una indicación: ellos no podían comer ¿qué cosa? Nada que viniera de la vid, ni pasas, ni uvas, ni vino. ¿Qué estaba haciendo Sansón en los viñedos de Timnat? Tú te puedes imaginar qué estaba haciendo. Y dice que él descendió a los viñedos de Timnat. Sugiere que Sansón llegó a lugares donde él sabía que no debería estar. Cada decisión es trascendental. Y luego entonces, notemos por favor versículo 8 y 9, nuevamente hago un pequeño brinco allí. El 5 no lo terminé de leer, ¿verdad? Discúlpenme. Dice, entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Debo seguir leyendo el 6. Dice, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Era tal la fuerza que el Señor le proporcionaba a Sansón en el momento que el Espíritu venía a él, que él entonces pudo partir a un león oriental, es diferente al león africano, no era tan grande, ¿verdad? Pero era una bestia salvaje y asesinaba. Y cuando vino, dice que lo partió como cuando en la comida, un cabrito ya cocido, lo abren y lo parten. Fue así de fácil que él pudo destruir al león. Esto nos recuerda a David, cómo a él venía fuerza, y dice que él luchaba con leones, con osos, para salvar a las ovejas. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era un niño prodigio? Bueno, sí, en el sentido de que el Espíritu vino a él cuando fue ungido como rey y aún era joven. Ahora, note por favor versículo 8 y 9. Seguimos hablando de que cada decisión es trascendental. Cuando regresó más tarde, después de haber matado al león, ¿verdad?, para tomarla, es probable que pasó un año desde que fueron a pedirla y ahora regresó para tomarla. Se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Es probable que lo que había era ya solamente el esqueleto, porque en un cuerpo putrefacto las abejas no hacen nido. Y como ha pasado quizá un año, entonces estaban los huesos y allí se hizo un enjambre de abejas de miel, dice, en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió delante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. En la ley de Dios no debía el nazareno tocar ningún cuerpo muerto. Tenía que apartarse para no contaminarse. En pocas palabras, Sansón estaba haciendo y decidiendo, cada decisión que tomaba parecía ser contraria a la voluntad del Señor, a la voluntad expresa y manifiesta del Señor en su palabra. No solo él se contaminó, sino que fue y le dio, de hecho, tocar animal muerto o algo así, o comer de un animal que estaba en esa condición,
era algo que contaminaba a cualquier persona, y le dio a sus padres también a comer, y junto con él contaminó a sus padres. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos viendo aquí todo esto? Estas decisiones de Sansón lo llevaron un poco más adelante a que en esa celebración de una boda fuera engañado, fuera tratado miserablemente, fuera engañado por su propia comprometida con su propia prometida, fuera engañado por ella, fuera engañado por los hombres de la ciudad y quisieran quitarle la vida, fuera engañado al final por el padre de la esposa de él, quitándosela y dándosela a su amigo o compañero. Y él entonces, por un acto de rabia, ¿verdad?, quemó las tierras de los filisteos, y después fueron quemados literalmente el padre de la esposa de Sansón, o la que debía ser su esposa, y esa mujer fueron quemados. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Cada decisión es trascendental, afecta, trae consecuencias. Cada decisión que tomamos va a dañar nuestras personas y va a dañar a otros. O va a bendecir y edificar nuestras personas y bendecir y edificar a otros. Cada decisión, hermanos, trae consecuencias, ya sea a corto, largo o de manera eterna también en plazo. Cada decisión es trascendental. A veces, hermanos, realmente tomamos decisiones y esperamos o pensamos que las cosas no van a pasar, no va a pasar absolutamente nada. Pero no es así. Ahora, con esto no quiero decir lo que algunos afirman: tú eres el arquitecto de tu destino, ¿verdad? Más bien, tú determinas con tus decisiones de qué manera también estás viviendo y las cosas que vas a pasar. Decía alguien que algo que es muy cierto: hay personas que por estar bajo la influencia del alcohol durante su vida antes de ser creyentes, aunque vienen a Cristo y le piden perdón, las consecuencias continúan. Y ha habido cristianos que han han muerto de cirrosis hepática. El hígado está dañado por la vida que tuvieron. Tomaron decisiones y las decisiones son trascendentales siempre. Es por eso que, como hemos estado haciendo énfasis, la vida está llena de pequeñas decisiones. Gracias a Dios porque estás hoy aquí, porque decidiste estar hoy aquí. Así, cuando decides no estar aquí, la decisión es trascendental y va a traer consecuencias buenas, malas, edificación o no a tu vida. Así es como funciona. Desde las pequeñas decisiones hasta las que suponemos nosotros como grandes decisiones son trascendentales. Tan trascendentales, como vamos a ver más adelante, que un día daremos cuenta a Dios por cada una de las obras que hicimos, cada una de las palabras que dijimos, cada uno de los pensamientos que toleramos, porque nuestras decisiones son trascendentales. Sansón, en pocas palabras, arruinó su vida a través de una serie de decisiones diarias que él estaba tomando. Segundo lugar, cada decisión es trascendental, fue lo primero. Segundo lugar, cada persona toma decisiones y estas decisiones son morales. ¿Qué significa esto? Que nuestras decisiones o están basadas en el bien o están basadas en el mal. No hay imparcialidad en nuestras decisiones. Nota por favor capítulo 15. Decisiones son morales, en el bien o en el mal. Vean lo que dice capítulo 15, verso 1. Después de algún tiempo vino esa boda frustrada. Sansón se va a su casa enojado, no le dan a su esposa, pero después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito. Él venía como a hacer las paces con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en su recámara. Él pensaba en tener su noche de bodas después de haberse enojado, ¿verdad? De haber hecho ese enojo que él tuvo, y se fue a su casa, regresa y quería tener su noche de bodas con su esposa. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, noten lo que hizo este hombre: realmente pensé que la odiabas intensamente
y se la di a tu compañero. ¿Había razón para pensar esto? No. Sin embargo, el padre estaba tomando una decisión. Y cada decisión es moral. Pero le dice, bueno, ¿no es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Nota, consecuencia de una decisión. Entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras y tomó antorchas, juntó la zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Algunos mencionan que para llevar a cabo este plan se llevó muchísimo tiempo en cazar 300 zorras. Algunos dicen que eran chacales. La palabra que se utiliza se refiere tanto a una zorra como a un chacal. Y que tardó mucho en juntar todas esas zorras, luego estarlas amarrando de las colas, ¿verdad? Y poner allí una antorcha, ¿verdad? En cada cola. Después de prender, entonces, dice, fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Recuerdan que estaba el trigo, ¿verdad? Ya era tiempo de la siega. Y entonces, dice, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie, y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y les respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo. Vean por qué y qué es el argumento que dice. Porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero, algo malo que no debió de haber hecho. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. ¿Qué sucedió aquí? Cada decisión es moral. Quiero ilustrarlo con este texto. Lo que hizo el padre merecía un castigo. Y no solo impuso Sansón. Sansón en su acto contra los filisteos les quemó los lugares, pero en algún sentido cada decisión es moral, o es buena o es mala. Y lo que hizo este hombre fue malo y recibió un castigo justo. Y fue quemado él y su esposa, su hija, la que debía ser esposa de Sansón. Los quemaron vivos. ¿Sabes? Hay que entender algo. En nuestras decisiones no hay imparcialidad. Cada decisión que tomamos, pequeña o grande, es moral. O para bien o basada en el mal. Estaba viendo en esta semana una imagen en un noticiero de un hombre que al parecer demente, como lo calificaban, entró en un restaurante en la Ciudad de México con una piedra enorme y golpeó la cabeza de un joven, de un adolescente, por la espalda. Algunas veces mi hija me dice, oye papá, ¿habrá gente que pueda estar desconectada de tal manera que no saben lo que hacen? Bíblicamente creo, hermanos, que en un rango que el Señor conoce, cada persona es moral, entiende el bien y el mal. Y digo esto porque esta persona cuando hace eso y lo comienzan a perseguir, bien sabe que había hecho algo malo. Después cuando lo capturan, se da cuenta y bien sabe que ha hecho algo malo. Y comete un error la justicia terrenal cuando tratan de decir que hay personas que son incapaces de tomar decisiones morales. Porque la moralidad es algo que Dios estableció en el corazón de los hombres, sabiendo el bien y el mal. Y el grado de locura y el grado de estar dañado mentalmente o cuestiones que nosotros no podemos controlar, Dios sí las tiene en control. Pero cada persona, aún aquellas que tienen ciertas limitaciones, por alguna razón, tienen un entendimiento del bien y el mal. En un grado. Porque somos personas y al ser personas somos morales. Cada decisión, hermanos, es moral. Pero ¿sabes cuál es un argumento muy común que utilizamos? ¿Qué tiene de malo? Entendamos algo. Si cada decisión es moral, o tiene algo de malo, o tiene algo de bueno. O es buena, o es mala. Y cada uno es responsable de lo que hacemos ante la justicia de Dios.
Nota por favor Romanos capítulo 2, verso 16. Les voy a pedir que ustedes lean este versículo. Cada persona toma decisiones morales. Romanos 2, 16. Cuando lo tengan, lo vamos a leer. Romanos capítulo 2. Versículo 16. ¿Listos? Muy bien, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Fuerte. ¿De cuáles hombres? De todos. Dice que vendrá un día en el que el Señor juzgará no solo las obras, sino aún los pensamientos que se toleraron en la mente de cada uno. Porque son decisiones, determinaciones morales, o en el bien o en el mal, y dará cuentas. Como he mencionado, Evis Carballosa dice, al pecador le conviene portarse bien. ¿Por qué? Porque su castigo en el infierno será menor, pero estará en el infierno donde el castigo es infinitamente insoportable. Pero la cosa es que aún los pensamientos y por supuesto cada decisión es una decisión moral. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes y como personas que valoramos la Biblia como la palabra de Dios? Debemos pasar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos por el filtro de la palabra de Dios. Y no solo por mis conceptos personales del bien y el mal. Dios tiene el monopolio de la verdad. Y Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Y necesitamos nosotros pasar por el filtro de la palabra cada decisión que estamos tomando. Porque cada decisión es trascendental y cada decisión y cada persona toma decisiones morales. O es buena o es mala. En tercer lugar, cada decisión es voluntaria. Ve conmigo nuevamente a Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Cada decisión es trascendental. Las decisiones que toma cada persona son morales. Y cada decisión es voluntaria. Jueces 16, 1. Muy bien, Sansón sigue. Después de que quema estas tierras, hay un enfrentamiento entre Sansón y los filisteos, y con una, si entiendo bien, quijada de burro, mató a 1000 hombres, ¿verdad? Con su fuerza sobrenatural. Pero la vida de Sansón sigue, y noten lo que dice el capítulo 16, versículo 1, una porción más de su vida. Sansón fue a Gaza ahora, otra ciudad filistea. Y allí vio a una ramera. Cada decisión es trascendental. Y se llegó a ella. Cada decisión es moral. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos se acercaron al lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperaremos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Ahora, no era un lugar cerquita, eran kilómetros de distancia, y hasta allá fue y les dejó sus puertas. A ver cómo las traían, ¿verdad? Era la fuerza que Dios le proporcionaba. Ahora, hermanos, ¿qué estaba haciendo Sansón? Lo malo. Ahora con una prostituta, y Dios le da fuerza. Hay que tener cuidado, porque al ver esto podemos llegar a pensar: bueno, Dios avala nuestros pecados y está de acuerdo con nuestros pecados. Mira a Sansón, si no, no le hubiera dado fuerza. Cuando lleguemos al último punto, espero que podamos conectar estas ideas de manera correcta. Los llevó allá, verso 4. Después de esto, nuevamente, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soreg. ¿Y adivine qué? Un lugar filisteo, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo, ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. A ver, te pregunta eso la mujer de la que estás enamorado,
y te pregunta literalmente, a ver, ¿qué tenemos que hacer para causarte daño? Y no te viene un rumor, ¿cómo se le dice? Una sospecha a tu mente, a tu corazón, de que está tramando algo que no es bueno. Pero ¿sabes? Cada decisión es voluntaria. Sansón no estaba cegado. Sansón quería hacer eso. Sansón estaba determinado a seguir satisfaciendo sus propios placeres. No estaba engañado, sabía lo que le querían hacer. Verso 7, Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no descubrió el secreto de su fuerza. Ahora, vemos a Dalila insistiendo vez tras vez, hasta que ¿qué sucede? Capítulo 16, versículo 15. Ella le dice mentiras, ¿verdad? En este transcurso. No pueden descubrir de dónde viene su fuerza, así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Lo está manipulando. Cuando tu corazón no está conmigo. Y entonces dice, se me perdió acá. Ok, me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Pero pregunta, ¿quién lo tenía allí? Cuidado, no vayas a pensar y decir, es que Dios lo estaba haciendo estar allí. Como vamos a ver más adelante, en un sentido Dios está orquestando todas las cosas, pero las decisiones son voluntarias de cada ser humano. Libres y voluntarias. Él sabía que algo no estaba bien. Lo sospechaba desde un principio 3 veces. Y aún así se quedó hasta que Dalila angustió su alma con tanta insistencia que él, verso 17, le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Tengo un pacto con Dios y no debe pasar navaja sobre mi cabeza. Pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. En un sentido, su nazareato lo había quebrantado desde el principio. Quizá le faltaba solo cortarse la melena, ¿verdad? Pero al final de cuentas, fue el punto en el que el Señor determinó, por las decisiones que Sansón había tomado, quitarle la fuerza que Él le había dado. Es decir, no permitir que el Espíritu Santo volviera a capacitarle. Cuando Dalila se da cuenta de esto, le rapa ella misma las guedejas de su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que tenía una melena grande, literalmente, porque nunca se la había cortado, nunca. Y ella es la misma que le corta. Ella lo hace dormir sobre sus rodillas, dice el pasaje. Y entonces, verso 20, ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él, despertando de su sueño, dijo: saldré como las otras veces y escaparé. En su mente, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Cada decisión es voluntaria. Hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy la vida, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. En esta escena, en este diseño del Señor, el Señor permite que tomamos decisiones voluntarias y libres. Ahora, cuando me refiero a libres, no estoy diciendo que yo tengo la decisión de amar a Dios y seguirle. Si no es por la gracia, no lo puedo hacer. Pero yo, al tomar decisiones, no me estoy viendo en mí forzado por alguien más. Así es que yo soy responsable de las decisiones que yo mismo estoy tomando. Los hombres que estarán en el lago de fuego por la eternidad será porque ellos libremente y voluntariamente decidieron rechazar a Cristo.
Fue una decisión libre y voluntaria. Pero podemos ir a cosas más prácticas. ¿Por qué te enojas y te impacientas? Es una decisión libre. Y cometemos un error al decir, es que es porque este me desespera. No, es tu decisión. Y cada uno dará cuenta a Dios de lo que ha decidido. Pero quiero terminar con esto, por favor. Jueces 14, regrese un poquito. Al principio de la historia, cada decisión es trascendental. Cada persona toma decisiones morales. Cada decisión es voluntaria. Pero nota por favor Jueces capítulo 14, versículo 3. Cuando Sansón pide que vayan a pedirle a la mujer Timnatea, le respondió su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me agrada. Mira el 4. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque Él, el Señor, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Cada acontecimiento es para el cumplimiento del plan soberano de Dios. Mira, lo que la Biblia afirma es algo que no vamos a poder reconciliar ni entender por completo. Que al final de cuentas, cada decisión que es trascendental, moral y voluntaria de los hombres están orquestadas y guiadas y guardadas por Dios. A Dios no se le puede culpar de tu decisión pecaminosa o mi decisión pecaminosa, pero al final el Señor está providencialmente conduciendo todo para que se cumpla su plan perfecto, su plan soberano. A ver, Sansón fue el que, dejando de lado la palabra de Dios, él fue y buscó una mujer que no debía buscar. Él quería complacer sus placeres sexuales, pero dice aquí mismo que esto venía de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios estaba gobernando y dirigiendo su plan a través de estas decisiones voluntarias, trascendentales, morales de los hombres. Entonces, hay que tener cuidado a cuando decidamos algo, también no decir, bueno, pues es Dios, entonces le echamos la culpa a Dios. No, es mi decisión y yo voy a dar cuenta de ello. Pero cada acontecimiento es para el cumplimiento del plan soberano de Dios. Ahora, vamos al final de la vida de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 28. Sansón, sin ojos, rapado de la cabeza, ya le empezaba a crecer el cabello, dice el pasaje. Sus decisiones lo llevaron a llegar a ese punto, esa forma de vida. Y dice el verso 28, entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerzas solo esta vez. Sabía que la condición en la que estaba era por lo que él había hecho. Le ruega que lo recuerde. Dice: dame fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Aún sus motivaciones eran demasiado carnales. Pero nota lo que dice el 29. Sansón palpó las dos columnas del medio sobre la que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Creo que él entendía que merecía terminar su vida allí. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes, sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que al final se cumplió? ¿O por qué sucedió toda esta historia? Que los detalles los tienes que leer tú allí en tu Biblia. Porque Dios quería destruir una gran cantidad de filisteos. Al final, lo que se quiere cumplir y lo que el Señor ha determinado es que se cumpla su plan soberano a través de las decisiones libres, voluntarias, morales y trascendentales de los seres humanos. Pero el plan del Señor es el que se cumple al final. Hermanos,
¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo es para su gloria. Alguien decía, bueno, ¿y qué pasa cuando una familia toma una decisión equivocada, una persona, y mueren personas ahí? ¿De qué manera eso puede ser para la gloria de Dios? Bueno, recuerda algo, y quizá esto nos ayude un poquito a no culpar a Dios de lo que Él no ha cometido, pero de lo que Él orquesta y gobierna. ¿Qué merece todo ser humano por causa del pecado? ¿Qué merece? Dígalo fuerte. ¿Eso es injusto? No, eso es lo justo. ¿Eso es malo? No, eso es lo bueno. Dios tiene que castigar el pecado. Si Dios determina la muerte de alguien en un momento dado, es un acto que revela su gloria, porque esa muerte recuerda que el pecado merece justicia. Aún en un sentido tan básico. Eso que los ateos mencionan, ¿verdad? En un terremoto y mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres. Y decir, bueno, ¿dónde está tu Dios? Bueno, eso muestra lo justo y bueno. El pecado debe ser castigado al final de cuentas. Pero, hermanos, yo soy el que está tomando decisiones a lo largo de mi vida. Necesito entonces buscar la ayuda del Señor para que cada decisión que es trascendental, cada decisión que al final de cuentas es moral y voluntaria, sean guiadas y controladas por medio de su gracia. Porque también dice la Escritura, porque Él es el que produce en vosotros el querer, ¿cómo? El hacer por su buena voluntad. Nosotros buscamos al Señor por la gracia del Señor a favor nuestro. Y debemos vivir en base de esa gracia para tomar decisiones fortalecidos y conducidos por la gracia del Señor. Libres decisiones, pero lo que buscamos es que se cumpla el plan soberano de Dios. Pero aún los que no buscan su plan tomarán sus decisiones, pero siempre se cumplirá el plan soberano de Dios. Gracias al Señor. Estas dos verdades que son incomprensibles a nuestra mente, es como el Señor providencialmente conduce su creación. Confiemos en Él, descansemos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por darnos, Señor, en este momento la oportunidad de estar aquí. Pero que veamos, mi Dios, cada decisión que hemos tomado para llegar también al punto de estar en este lugar. Somos responsables. Y rogamos que nos capacites con tu gracia para llevar a cabo aquello que te glorifica. Que nosotros, tu pueblo, de manera consciente, pongamos tu agenda por encima de la nuestra. Pero que entendamos, Señor, que estamos tomando decisiones diariamente, por tanto, cuánto necesitamos depender de ti. Cuánto necesitamos buscar tu rostro cada día para cada decisión. Gracias, Señor, porque nada se sale ni se saldrá de tu plan. Y al final de cuentas el resultado será aquel que tú quieres para tu gloria. Pero yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Ayúdanos a tener este peso correcto y también esta esperanza correcta de tu gobierno y control soberano, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.